Pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos ya en nuestra última tutoría de la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar, donde vamos a intentar dar un resumen rápido, ¿vale? De los últimos temas y los últimos apartados que nos quedan, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, vamos a ir un poquito retomando donde nosotros lo habíamos dejado. Voy a compartir con vosotros pantalla un segundito para que lo veáis bien y no tengáis ningún problema. Bueno, imagino que ahora mismo estaréis compartiendo pantalla. Vamos a ver por aquí. Eso es. Bueno, el último día nos habíamos quedado precisamente en el tema 6, ¿verdad? Habíamos empezado el tema de cooperación al desarrollo y cohesión social y habíamos explicado algunos de los elementos fundamentales de lo que eran las ayudas oficiales al desarrollo, que estas se podían hacer, por ejemplo, de manera bilateral o multilateral, ¿verdad? Y veíamos cómo en un momento determinado servían de referencia o servían en un momento en concreto para organizar o intentar que hubiera un trasvase de los países más poderosos o más ricos en línea hacia los países más pobres, ¿vale? También es muy importante el concepto de cooperación internacional para el desarrollo, que el libro va a marcar como antecedente el propio Plan Marshall. Os recuerdo que el Plan Marshall fue un plan de recuperación, de reconstrucción de la Europa destruida tras la Segunda Guerra Mundial, que se basó precisamente en financiación con dinero norteamericano de esa reconstrucción europea. Esa reconstrucción europea no era solamente porque los americanos fueran muy buena gente, que también, sino porque realmente lo que necesitaban los americanos era crear una salida a su industria. Me vengo a referir. Os recuerdo, y creo que lo hemos explicado en alguna ocasión, que tras la Segunda Guerra Mundial todo lo que es la industria militar se tiene que volver a reconvertir en industria civil. Eso significa que si se paraliza la demanda de tanques o de aviones o lo que sea, teníamos que reactivar otro tipo de demanda, que sería todo lo que sería la industria de tipo civil, ¿vale? Esa reconversión iba a requerir no solamente que el propio norteamericano o Estados Unidos tirase a través de la demanda, ¿verdad?, de productos, para poder consumir toda esa fabricación, sino que se necesitaba mucha más demanda. Eso significaba igualmente tener muy buenos lazos de unión con otros países para que fuesen demandantes de productos norteamericanos. Y el Plan Marshall lo que va a hacer es esto, es decir, aquellos que han sido mis socios o mis aliados en la guerra, que por tanto no me voy a pelear con ellos, por tanto son un círculo de interés para comercial, me interesa mucho que tengan un desarrollo económico y a partir de ahí crearles necesidades de demanda de productos norteamericanos. Eso sirvió para que todo el producto, la producción fordista que hay después de la Segunda Guerra Mundial, que recuerdo que aquí va a surgir el estado de bienestar, incremente la industria, la industrialización, el pleno empleo y además el aumento de salario, etcétera, etcétera, que se va a producir en los años 60 en Estados Unidos. Y tiene que ver mucho con cooperación internacional. La cooperación internacional para el desarrollo, en este caso, sería en las relaciones que se producen norte-sur. Norte-sur es una expresión, no necesariamente tiene que ser geográfica, sino que se produce entre países ricos y países que no son ricos. Se suele denominar países pobres, países del tercer mundo o países en vías de desarrollo, que es como ahora mismo se denomina. Países subdesarrollados está realmente feo en la expresión o hablar de países pobres. En cualquier caso, ese elemento es muy importante porque mantiene o va a generar acuerdos entre diferentes zonas del mundo en trasvase de dinero. ¿Vale? También es muy importante, y lo vais a ver en el libro, el Programa de Naciones Unidas para Desarrollo, que es el PNUD. ¿Vale? El PNUD marca una serie de recomendaciones y marca una serie de elementos a partir de los cuales tienen que estructurarse el tema de desarrollo, ¿vale? Tanto aquí cubriría necesidades alimentarias como necesidades no alimentarias básicas, como por ejemplo las básicas que son vestidos, energía o temas de vivienda en cuanto a transferencias o ayudas que se hacen desde el programa PNUD de Desarrollo de Naciones Unidas. Recomendaciones, hombre, mira, hay muchas, pero por ejemplo el libro pone recomendaciones para acabar con la pobreza que hace el Banco Mundial. Fijaros que el Banco Mundial es uno de los principales causantes de endeudamiento y de generador de pobreza en el planeta, pero tiene buenos estudios. De hecho, tiene tres grandes recomendaciones que hace para acabar con la pobreza. Uno es promover oportunidades materiales
propiciando el crecimiento económico, la creación de trabajo, escuelas, créditos, servicios de agua residual, de salud y educación. Recordad que todos estos elementos es a partir de que tú generas las zonas con todas estas medidas de promoción, generas a su vez un montón de oportunidades y crecimiento económico en las zonas de que se trate. Es decir, una zona que tenga acceso en carretera, que tenga su agua, que tenga su electricidad, es una zona que va a tener mucha más facilidad de industrialización, de desarrollo y por tanto de emergencia que zonas que a las que no llegue, por ejemplo, el agua potable o no llegue la electricidad o no haya caminos o carreteras en condiciones, por ejemplo, para las mercancías. Otra de las medidas es facilitar el empoderamiento de los pobres. Fijaros, el Banco Mundial diciéndole que hay que empoderar a los pobres, fortaleciendo su participación, logrando que las instituciones estatales sean más accesibles y además les rindan cuentas a ellos. Y también eliminando barreras sociales, producto de discriminaciones, por ejemplo, de base en género, raza, religión, estatus social. Recordad que esto es uno de los grandes luchas o caballos de batalla que es el derecho mismo del empoderamiento de las clases más pobres, de las personas más necesitadas a nivel planetario. Mejorando, tercera recomendación, también al mismo tiempo la seguridad de los pobres para reducir su vulnerabilidad ante enfermedades, ajuste económico y desastres naturales. Esa seguridad de los pobres, pues por ejemplo, son las políticas sociales, la seguridad social, la educación, políticas de vivienda, políticas de bienestar. Claro, eso en zonas pobres, en zonas donde no llega a lo mejor el agua, pues pensar, además de este tipo de medidas, es un poco extraño, pero porque todavía necesitan medidas todavía más básicas o se deberían de invertir en medidas todavía más eficientes. En línea a ello, se crean también otro tipo de medidas, y en el libro ya vienen explicadas también, que son las denominadas ayudas oficiales al desarrollo, que son ayudas vinculadas a la compra de bienes y servicios en el país donante. Y está muy criticada. Os explico por qué. Porque imaginaros que yo voy a dar una ayuda a un país pobre. Yo soy España y les quiero dar una ayuda. Y esa ayuda al desarrollo lo voy a hacer en petrodólares o lo voy a hacer en patrones armas. Es decir, yo te doy a ti 2.000 millones para que tú con esos 2.000 millones a mí España me compres armas. Bueno, pues tú una ayuda al desarrollo, es decir, una ayuda al desarrollo está vinculado a tickets de compra que ese país pobre hace en el país rico, con lo cual lo que tú estás haciendo en verdad es endeudando al país pobre que además te tiene por fuerza que gastar ese dinero en compras que tú le haces al precio que tú quieras en tu país. O sea que esto es horroroso. Es verdad que hay países que utilizan la ayuda oficial al desarrollo para cambiarlas por armas, ¿vale? O por munición o por ropa de guerra, ¿vale? También el libro habla de los objetivos de desarrollo del milenio. Hay otros objetivos ya que se han ido haciendo a través de la ONU. No quiero entrar mucho en ello, pero deberíais de verlo, ¿no? Objetivos erradicar la pobreza, lograr la enseñanza primaria, promover la igualdad. Son grandes objetivos que evidentemente no se han conseguido con los objetivos de desarrollo, los objetivos 2020, todos los objetivos estos no se han conseguido ninguno, pero se supone que están en ello, ¿no? También es muy importante recordaros que a niveles de cooperación al desarrollo y de medidas de implicación entre países, vais a encontrar muchas entidades no estatales, no públicas, es decir, privadas y sobre todo o organizaciones no gubernamentales, fundaciones que generan y ayudan en las operaciones humanitarias o la cooperación humanitaria. Estos elementos han llegado a ser muy complejos porque muchas de ellas utilizaban como excusa de la ayuda humanitaria lo que estaban haciendo es otro tipo de actividades, como por ejemplo intentar enculturizar o transmitir elementos religiosos, y se tuvieron que generar patrones de conducta o códigos de conducta como es el que Bennett nos expone en 1995 y que debería de tener 10 puntos principales para que las entidades, las organizaciones no gubernamentales las tomaran en cuenta a la hora de generar el tema de cooperación. Por ejemplo, prioridad es el imperativo humanitario, es decir, el derecho a recibir y proporcionar ayuda humanitaria. Parecen cosas muy absurdas, pero es que muchas de ellas no lo tienen. Se concederá independientemente de la raza, el credo, la nacionalidad de los receptores sin distinción negativa de ningún tipo. Es decir, no puede ser una entidad, ya que yo soy católico, solamente voy a ayudar a los católicos, yo soy protestante, solo ayudo a los protestantes. No, mire usted, esto es cooperación de desarrollo, usted lo que ayuda es a seres humanos indistintamente de su raza, religión, sexo, credo, da igual. La ayuda no se utilizará para promover un determinado punto de vista político-religioso. Las organizaciones se esforzarán
en no actuar como instrumento de la política exterior del gobierno. Es decir, esto no es una entidad que es un instrumento para marcar directrices de un gobierno X, llamémoslo Europa, España, da igual, para generar influencia en el territorio, porque también se utiliza para esto, ¿vale? Respetaremos la cultura y las costumbres, trataremos de crear una respuesta al desastre basándonos en las capacidades también del país, encontrar formas de implicar a los beneficiarios en los programas de gestión de ayuda humanitaria y contar con esas mismas personas. La ayuda humanitaria debe tratar además también de reducir la vulnerabilidad futura de los desastres, así como satisfacer las necesidades básicas. Es decir, yo te ayudo para una necesidad imperiosa del día a hora, de la hora porque no tienes para comer, por ejemplo, pero la idea es que además de ayudarte a comer hoy, te enseñe para que el próximo día, los próximos días, los próximos años, tú seas capaz de no necesitar mi ayuda en alimentación, por ejemplo, ¿no? Eso es muy importante. Nos hacemos responsables de aquellos a quienes queremos ayudar y ante aquellos de los que aceptamos recursos. Es decir, hay que justificar lo que se hace frente a quienes ayudan y frente a quienes te financian, ¿vale? Que son las personas que están en los países ricos. Y también en nuestra actividad de información, diría Verne, información, publicidad y propaganda, reconoceremos a las víctimas como seres humanos dignos, no como objetos inútiles. Esa es la dignidad, el reconocimiento de las personas. Es que yo entiendo que estos 10 puntos pueden parecer muy obvios, pero es que hay muchísimas entidades que a través de la ayuda humanitaria, de la ayuda al tercer mundo, de la ayuda, tiene muchos nombres, no respetan estos 10 apartados, ¿vale? También, evidentemente, en el libro vais a encontrar un apartado sobre la Unión Europea y la cooperación al desarrollo. Irle echando un ojillo, vamos, básicamente lo que os va a marcar es que ya con el propio tratado de creación de la Comunidad Económica Europea de Roma de 1957 ya se empieza a trabajar este tipo de elementos y hay referencias también a esa cooperación al desarrollo, ¿vale? En cualquier caso, la Unión Europea, actual Unión Europea, se articula en torno a tres ejes principales, para que vosotros lo veáis, que son el desarrollo económico y social de los países que se encuentran en desarrollo, que es uno de los básicos. Otro que sería la inserción progresiva en la economía mundial de esos países que están en situación de vulnerabilidad. Otro, la lucha contra la pobreza. Y el cuarto, perdón, el desarrollo de la democracia y el Estado de Derecho, que debería de ser además un elemento, yo creo, prioritarísimo en no solamente la ayuda a la cooperación al desarrollo, sino en cualquier, por ejemplo, yo tengo que mercadear contigo como país, pues yo, Unión Europea, solamente me voy a hablar o tratar con países que se esfuercen en la democracia, que tengan Estado de Derecho y por lo demás, pues no hago tratos con ellos, con lo cual también generas una presión, ¿verdad? Importante también asignar las denominadas 3C, ¿vale? Las 3C que son la complementariedad, la coherencia y la coordinación, que debe decir, esto implica que la política comunitaria de desarrollo debe ser complementaria a las que se llevan a cabo dentro de los Estados miembros, es decir, si ya hay otros estados que tienen allí ayuda o están articulando medidas en ese país, pues complementarse con lo que ya está haciendo ese país, coherente con los objetivos del resto de políticas comunitarias, es decir, nos faltamos a los principios propios comunitarios y coordinada con las de los propios estados miembros y las de otros donantes internacionales que puedan canalizar, por ejemplo, la ayuda o la intervención o lo que sea a través de la Unión Europea, ¿vale? Los principios de una programación eficiente, echarle un ojillo, no son muy difíciles, no tienen mucho más problema, pero no me quiero parar porque al no tener ninguna dificultad, creo que lo podéis abarcar perfectamente en la lectura del libro. Sí es verdad que, bueno, se dice rasgos de la política común, ¿no? Que sea flexible, se adapte a la situación de los países socios, que sea gradual, mediante etapas progresivas de integración, que esté abierta más allá de los propios Estados miembros, es decir, que se pueden vincular otros estados no de la Unión Europea también a esos procesos, que además el país socio desempeñe un papel impulsor en cuanto a la preparación y coordinación de la programación común. Los países que no dispongan de las capacidades necesarias para ello, pues deberán de, digamos, recibir el apoyo necesario para poderla desarrollar y crear delegaciones de la Comisión y de otros in situ que se encarguen de que los intercambios entre las sedes y las representaciones locales, pues digamos que sean frecuentes, que estén bien hechas y que cumplan todas las normas, ¿vale? También os habla el libro del acceso a la financiación. El acceso a la financiación de las entidades que pueden optar a financiarse deberían de ser los siguientes, es decir, ¿quiénes pueden financiar? Pues los propios países de la Unión Europea, regiones, ¿vale? Concretas de socios países o instituciones específicas dentro de esos países. Las entidades descentralizadas de los países socios, como pueden ser municipios, provincias, departamentos, regiones, también pueden jugar a canalizar diferentes tipos de ayuda. Los organismos mixtos instituidos por los países y regiones socios y la propia comunidad, las organizaciones internacionales, las propias agencias de la Unión Europea, que ya sabéis que tenemos varias, y determinadas entidades u organismos de los Estados miembros de los países y regiones socios
o de cualquier otro Estado tercero si contribuyen a lograr los objetivos de los propios reglamentos. Como veis, casi todos son organismos o entidades, ¿vale? No estamos hablando aquí en este caso de empresas. Orientaciones estratégicas que también se establecen cuando hay cooperación con terceros países en materia también de migración y asilo. Esto ha tenido muchísima modificación, de esta manera echarle un ojillo, ¿vale? Por si os preguntasen alguna cosita en el examen. Y también estaría todo el tema de los principios de ayuda humanitaria, que también lo encontráis en la última parte del libro. En este caso, estamos hablando de esos principios de ayuda humanitaria que se establecen precisamente o especialmente cuando se producen situaciones que requieran la intervención. Por ejemplo, lo más habitual, que más conocemos, son intervenciones derivadas de catástrofes naturales, como por ejemplo inundaciones o terremotos causadas bien también por el hombre, como puedan ser guerras o conflictos, u ocasionadas por circunstancias extraordinarias que también sean comparables. En cualquier caso, se activan protocolos de ayuda humanitaria. Ahora, por ejemplo, con lo del COVID, la vacuna del COVID, ya sabéis que están saltando todas las alarmas porque básicamente los únicos que se están vacunando en el planeta son los países ricos, además son los que están acaparando las vacunas y además son los que tienen comprometidas las vacunas para muchos años y además son los que están incrementando el precio del producto. Hay países como, ahora estoy pensando, Israel, que tiene casi toda su población vacunada, pero es que está pagando por vacuna unos $40, cuando el valor más o menos estimado es la Unión Europea está pagando 12 y Estados Unidos 19. O sea, quiero decir que a base de dar más dinero, es decir, quien más dinero tiene es quien más se protege. Eso va a significar que algo así como hasta 2023, 2024, 2025, las vacunas no sean accesibles a los países pobres. Esas son las estimaciones que se han publicado esta mañana, 19 de enero de 2021. Se han publicado este tipo de estimaciones, con lo cual, wow, esto va a generar un problema de ayuda humanitaria mundial muy importante. En cualquier caso, ¿qué actividades integran la ayuda humanitaria? Pues persigue básicamente o se estructura en base a una serie de objetivos como son, evidentemente, salvar el mayor número de vidas posible, suministrar asistencia y socorro a las poblaciones afectadas por una crisis, sobre todo por las crisis más prolongadas, en particular las consecuencias de conflicto, de guerra, que eso sabéis que genera una gran cantidad de miseria, ¿verdad? Inhumana. Ejecutar entre las actividades inmediatamente posteriores a las emergencias trabajos de lo propio, rehabilitación, reconstrucción a corto plazo y especialmente, sobre todo, infraestructuras y equipos para que puedan seguir dándose y abasteciendo a esas poblaciones. Hacer frente a las consecuencias de los propios desplazamientos de población, cuando hay una catástrofe o un conflicto, eso genera un efecto de expulsión, un efecto de desplazamiento, un efecto de los denominados desplazados, que afecta a la sociedad de la que salen, pero afecta también a la sociedad a la que llegan. Eso requiere ayuda y requiere procedimiento. Garantizar una preparación ante los riesgos de que se trate de un sistema de alerta rápida y de intervención adecuada, es decir, que sean eficaces en el momento que se hace necesario la intervención o la ayuda, ¿verdad? En España, el libro va a decir que destaca la ECI. La ECI es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que pertenece al ministerio que tenga competencia en materia de asuntos sociales y a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. A partir de aquí se hacen un montón de elementos de desarrollo, incluso docente. Yo he trabajado con la ECI como profesor universitario, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Colombia, que es con sede en Bogotá. Estoy de profe y a mí quien me mandaba allí era la ECI, ¿no? Financiaba el viaje y me daba la cobertura, era la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, ¿vale? La cobertura de necesidades sociales que tienen estos programas pues son programas de seguridad alimentaria, atención a la infancia, salud, cultura y desarrollo, medio ambiente, prevención de conflicto y construcción de la paz, programa de contratación y de apoyo a la presencia española en organismos internacionales, cooperación sectorial o de género, el Fondo para la Concesión de Microcrédito, que está muy bien. Yo os animo a que os enteréis, no de los microcréditos de la EFI, que son muy regulones, sino que es el concepto de microcrédito y exploréis por ahí, sobre todo con Mishra y otros autores que trabajan mucho ese tipo de idea, ¿vale? Bueno, ahí tenéis la finalidad de los microcréditos financieros, que son esas pequeñísimas ayudas que se dan a unidades familiares que sirven para realmente que esa unidad familiar y el entorno inmediato salgan de la miseria o salgan de la pobreza. Y son préstamos que un banco no haría, pero lo hacen otras entidades y se llaman microcréditos, ¿vale? Lo veis un poquito. También tiene la cooperación cultural y científica, que aquí es donde yo me
me ubicaba, potenciar la protección y acción cultural, cooperación cultural como intercambio, impulsar también el tema de la cooperación para desarrollo en la lucha contra la pobreza y la exclusión social a través de esa acción cultural. Fortalecimiento sirve para fortalecer relaciones culturales internacionales y, por supuestísimo, que era donde me encontraba la cooperación académica y de tipo científico internacional, que fue la que me permitió a mí pues, trabajar allí, investigar durante un tiempo. También la educación para el desarrollo en 4 dimensiones: sensibilización, formación sobre desarrollo, investigación sobre desarrollo, movilización social, ¿vale? Pautas generales, bueno, pues ya las podéis intuir, pero son muy básicas, ¿no? Las pautas de intervención ante huracanes, ciclones, terremotos, crisis crónicas y hambruna suelen tener más o menos esta estructura. Lo primero es, se puede trabajar en prevención, que sería el esfuerzo de apoyo de los mecanismos locales de preparación e incorporación activa a iniciativas internacionales en la materia. Los de respuesta, que son los criterios para la decisión de intervención, son que tiene que haber una petición de ayuda, si no tú no puedes presentarte en un país. Petición de ayuda, la gravedad de la crisis, la capacidad local de respuesta, posibilidades reales de actuación y el valor añadido que pueda aportar la agencia, ¿no? En rehabilitación, pues serían los apoyos a los esfuerzos locales de modo coherente siempre y tránsito estudiando de las acciones de emergencia a las de desarrollo. De incidencia, que sería la incorporación de aspectos de comunicación y difusión en todas las acciones, y criterios de salida de la ayuda, es decir, deben establecerse también los criterios de salida que eviten la perpetuación de la ayuda y la dependencia, es decir, oye, esta ayuda de hasta cuándo se va a dar o hasta que se cumpla qué objetivo, es decir, hay una fecha de finalización donde la entidad o la EFI en este caso, pues se retiraría de esa cooperación, ¿vale? Bueno, con todo ello, vais viendo, vamos trabajando los diferentes apartados, los diferentes temas. Vamos a trabajar, vamos un poquito rápido, pero claro, la idea es que podamos hacer un repaso al menos sobre los temas que nos van quedando. Bueno, con eso terminamos el tema 7, nos vamos a meter con el tema 8. El tema 8 es el tema de los servicios sociales y el trabajo social. Claro, esto tenemos que dar, o por lo menos un poquito. Bien, importante. Bueno, aquí tenemos el tema de los servicios sociales a raíz internacional. Pues bueno, pues el libro os va a mencionar, ¿no? Esos servicios sociales de trabajo social, pues el Servicio Social Internacional, que es el SIS, que se creó en 1921 en Ginebra, que fue la primera asociación creada para ayudar a los desplazados, en este caso de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? También vais a encontrar la historia en Milán, que se creó venía en 1925 de la Unión Católica Internacional de Servicio Social, en Milán, que es la creación de centros de formación de trabajo social que además se crean en América del Sur, en Asia, en Oceanía, es una extensión, ¿verdad?, de formación de trabajo social que se crea en este caso con centros de tipo católico. También muy importante la primera conferencia internacional de servicio social, que se llamó así, CIS, en 1928 en París. Son como hitos importantes en nuestra historia, ¿vale? Un momentito. Vale. También, muy importante, la IASH, Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, que se creó en 1929. Hoy sigue existiendo. De hecho, es miembro del Sistema de Naciones Unidas y desarrolla su actividad en el Consejo Económico y Social, que es el denominado ECOSOC, también con UNICEF, que es la parte de infancia, y con la UNESCO. O sea, fijaros todo lo que tenéis aquí, ¿vale? Muy importante, en el año 1956, en Múnich se creó nuestra FITS, Federación Internacional de Trabajo Social, o la sigla en inglés International Federation of Social Work, IFSW, ¿vale? Que es la que aglutina a todos los profesionales. La IASH aglutina todas las escuelas que dan formación, universidades que dan formación sobre trabajo social. Y la FISH o la IASW es la FA, Federación International Federation of Social Work, y FSW es la que aglutina, que es la FIS también, a todos los profesionales, uno a donde se forman y otro a los que ejercen, ¿vale? Al colectivo profesional, del que dependemos por los colegios de trabajo social, Consejo General Español, ¿vale? Muy importante, que influye en los servicios sociales, que influye en el trabajo social, ya lo sabéis, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en París. Ahí vienen alguna serie de artículos en vuestro libro que sirven de referencia para que entendáis por qué son tan importantes, pero aquí los tenéis: seguridad social, derechos económicos, sociales y culturales, tema de trabajo, satisfacción y protección del desempleo, garantizar un nivel de vida adecuado a las familias, salud, bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia, servicios sociales,
desempleo, enfermedad, invalidez, etcétera, etcétera. También en educación, también en la vida cultural de la comunidad, es decir, hay mucha presencia nuestra. A niveles de envejecimiento, ¿qué elementos importantes encontramos? Hombre, pues como hito fundamental, ya sabéis que yo dirijo un máster de gerontología, para nosotros muy importante, el primer congreso, la primera asamblea mundial sobre envejecimiento del año 1982, que se celebró en Viena. 20 años después se celebraría el segundo, que ha sido en Madrid, fue en Madrid, la Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, Madrid 2020, que es del que se generó el Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento Madrid 2020, que marcó las directrices de la política gerontológica a nivel mundial y hasta ahora. Esperemos que en 2022, si el COVID nos lo permite, tengamos otra nueva Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, ¿vale? En mujer destaca, por ejemplo, la Conferencia Mundial sobre la Mujer. Fijaros, se hace en Pekín en 1995, en el 95, fijaros lo que tuvo que pasar. Y además en Pekín, que es una esfera complicada, para una zona muy complicada en el mundo asiático para la mujer. UNIFEM, que es el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer, que se creó en 1976, o el INSTRA, que es el Instituto Internacional de Investigación y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer. Son los nombres que tienen, pero son organismos importantes que dan marca o generan pauta a niveles internacionales, ¿eh? En el mundo de, bueno, el tema de las drogas, encontramos el ONU, que es una organización de Naciones Unidas contra la droga y el delito. Por favor, todo esto son programas que son para luchar contra el tráfico de drogas, ¿eh? Técnicamente no ayudan a las personas con problemas de drogas. En temas de salud, vais a encontrar evidentemente la OMS, que se creó en 1948, y las asambleas, Asamblea de Salud y el Programa de Salud para Todos, la Alianza Mundial para el Fomento de la Vacunación y la Inmunización, ya sabéis que es muy importante, a ver si también ayudan para la vacunación e inmunización contra el COVID en los países pobres y en la parte pobre de los países ricos. Fondos de Población de Naciones Unidas, que es el UNFPA o UNFPA, que trabaja en todo el mundo a fin de proporcionar servicios de salud reproductiva para que las personas puedan conservar su salud y planificar su vida y su futuro. Básicamente son programas de Naciones Unidas para la planificación familiar y básicamente se basan en que la gente pobre pues no tenga hijos, básicamente, en principio, ¿eh? Bien, infancia y familia, pues estaría, ya lo conocéis, que es UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, o en educación la UNESCO, ¿vale? Organización de Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, que también pertenecen a Naciones Unidas. En cuanto al mundo de la discapacidad, pues estaría los derechos humanos de las personas con discapacidad, que se crearon allá por los años 70, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, perdonad los nombres, pero es el lenguaje que se utilizaba en determinadas fechas. Pensad que esto es de 1975. También se declaró Año Internacional sobre Discapacidad en 1981 y se impulsaron muchas medidas en ese año, y todo lo que son los programas de salud mental y las revisiones y toda la modificación importantísima de lo que es la salud mental a nivel internacional, ¿verdad? A nivel de VIH-Sida, ya sabéis que también se tuvieron que crear organismos propios en Naciones Unidas ante el gravísimo problema mundial que todavía sigue, ¿eh? Se creó ONU-Sida en 1996 y también en 2003 se generó la Declaración de Compromiso de Lucha contra el SIDA a nivel internacional. En cuanto a los refugiados, muy importante porque es un problema mundial de peso también, pues está ACNUR, que también lo conocéis, que es la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, y se crea en los años 50 y ya sabéis que se crea en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y se mantiene hasta nuestro día. Bien. También, como veis, estamos viendo diferentes esferas, ¿eh? Para la lucha contra la reducción de la pobreza, pues estaría la Declaración del Milenio, los Objetivos del Milenio para 2015, 2020, digo a los que pongamos porque ahí estamos intentando a nivel internacional resolverlo. Esperemos que se consigan cositas. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de algo hemos mencionado, el PNUD en el tema anterior. Y las aportaciones del Banco Mundial a través de la AIF, que es la Asociación Internacional de Fomento. Fomento es líneas de financiación de ayuda a países del tercer mundo. El problema de todo esto siempre es el tema del endeudamiento, ¿vale? Siempre el tema del endeudamiento. Son países que muchas veces cuando se les dan ayudas económicas te das cuenta de que la han pagado ya en varias ocasiones, pero como tienen unos intereses muy altos, siempre están pagándole a los países ricos o entidades como el Banco Mundial. Por eso cuando muchas veces hay gente que dice hay que condonar la deuda,
Condonar la deuda no es que no paguen, sino que es que realmente si tú sumas las cantidades que han dado lo que pidieron, lo han dado 2 y 3 veces algunos países. Entonces ya está bien de seguir cobrándoles, ¿no? Bueno, para el tema de asuntos humanitarios encontramos el Comité Permanente y de Coordinación del Socorro de Emergencia, que también lo vamos a encontrar en la ONU. En cuanto al trabajo social internacional, bueno, pues hay una definición internacional de trabajo social que la vamos a encontrar en la Fitch con matices, es que la profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas de las relaciones humanas y el fortalecimiento de la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Esta no es la de la Fitch. Mediante la utilización de teorías sobre los comportamientos humanos y sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Ah, pues sí, la de la Fitch. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para el trabajo social. Se ve que la última ya empieza en el enunciado de otra manera, pero es la misma definición. Vale. Bueno, ¿qué podemos encontrar? Pues, hombre, la Federación Internacional de Trabajo Social, hemos dicho antes la FIS en 1928 o IFSW, International Federation of Social Work, que sería en verdad el nombre internacional. La componen 84 países, ya la componen más, lo que pasa es que son datos que están extraídos de vuestro manual, que ya sabéis que se ha quedado un poquito atrás. Más o menos 500.000 de trabajadores sociales, somos muchos más, pero además es un órgano consultivo, o sea, esta federación nuestra, de la ONU, concretamente el Consejo Económico y Social, de UNICEF, de la OIT, de ACNUR, de ACNUD, del desarrollo, UNUSI, es decir, de todas las entidades que puedan requerir orientación o consulta de los propios trabajadores sociales, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos de la Federación Internacional de Trabajo Social como entidad? Pues promover el trabajo social como profesión, se dedican a eso, promover el establecimiento de organizaciones nacionales, es decir, hay un país donde no hay colegios profesionales o organizaciones de los profesionales de trabajo social, vamos a ayudar a que allí se instaure, que allí se coloque ese colegio, se cree y a partir de ahí se empieza a desarrollar la profesión, ayudar a las organizaciones de trabajo social para promover la participación de los propios trabajadores sociales, apoyar también el propio reconocimiento del trabajo social, más allá incluso de sus propios profesionales. Como veis, son objetivos muy legítimos, aparte de que sirve de instrumento de difusión de información, de investigación y de orientación a entidades internacionales como las que habéis visto. ¿Cuáles son las funciones del trabajador social? Según la Federación Internacional del Trabajo Social, pues son funciones que ya conocéis de los temas, de otros temas y de otras asignaturas, sobre todo de la asignatura de fundamentos del trabajo social. Ayudar a las personas a desarrollar capacidades que les permitan afrontar sus problemas sociales, individuales y colectivos. Recordad que el trabajo social no resuelve problemas, sino realmente lo que hace es que conseguir que aquellos que están en situación de su problema sean capaces de resolver ese problema, que esto es mucho más difícil, por eso tú tienes una carrera. Promover la facultad de libre elección, adaptación y desarrollo social de las personas. Recordad que las personas son libres y nosotros impulsamos esa libertad, incluso en la aceptación o no de nuestras recomendaciones técnicas o de nuestros procedimientos. Promover también recursos para atender las necesidades de los usuarios, es decir, promovemos recursos, fomentamos recursos, gestionamos recursos y cuando no hay, pues habrá que crear esos recursos, que también lo hacemos los trabajadores sociales. Facilitar información y conexiones sociales con los organismos, de recursos socioeconómicos y la conexión entre sistemas de recursos. Recordad que la información es uno de los principales elementos de ayuda con los que cuenta el propio trabajo social. Mucha gente que no sabe que tiene ayuda a una prestación, acceso o tiene un recurso a su disposición y nada más que con dar esa información o hacer accesible ese trámite, ya estamos resolviendo, ayudando a resolver un problema o generando un bienestar. Abogar también por el establecimiento de servicios y políticas sociales justas o de alternativas a los recursos económicos existentes cuando éstas pues, no sean suficientes o se generen o nuevas necesidades que requieran nuevos sistemas de atención, pero siempre desde el concepto de justicia social, que es el que la propia definición del trabajo social de la FI pues enmarca, ¿no? Ámbito de actuación profesional, pues según la Federación Internacional de Trabajo Social, pues hombre, tercera edad ya no se dicen personas mayores, pero bueno, para que nos entendamos, personas con discapacidad, también tampoco se dice así, se dice personas con diversidad funcional, pero bueno, el libro ya digo que es un poquito antiguo, personas maltratadas, pueden ser mujeres, menores, ancianos, personas mayores, reclusos, víctimas del terrorismo, todo el mundo de la inmigración, menores en situación de exclusión social, tenía aquí las minorías étnicas, drogodependencia y adicciones, fíjate todo lo que hay aquí, estaría metida también la ludopatía, etcétera, etcétera, emergencia, prostitución, ¿vale? O sea, como veis, campo, y esto nos quedamos cortos, hay un tema
Concretamente el tema 7 en la asignatura de Fundamento de Trabajo Social, que se trabaja en ámbitos de intervención en trabajo social, y esto es muchísimo más amplio y tiene muchísimo más campo y es riquísimo, ¿no? Que se cruza también con el tema de recursos y necesidades y se ven los recursos que existen y las necesidades por cada colectivo, que ya digo que es un tesoro, la cantidad de cosas que podemos hacer desde el trabajo social. Bueno, con esto terminaríamos el tema 7, ¿vale? Voy un poco rápido, pero es que tengo muchas ganas de explicaroslo todo y que tengáis ese repaso general. Con lo cual terminamos el tema hablando ya y terminamos también la asignatura de los servicios sociales y del trabajo social, pero en este caso a nivel nacional. ¿Vale? Los servicios sociales y el trabajo social, el tercer sector en España. Bueno, muy importante, ya lo sabéis por otros temas, por la asignatura de origen y desarrollo, que vemos ahí un poco la evolución histórica del trabajo social en España, etcétera, etcétera, que la propio origen del trabajo social está muy vinculado a la fuerza religiosa y a la propia filantropía, ¿verdad? Y hay ideas concebidas por grandes reformistas o pensadores, como se ha mencionado en muchas ocasiones, la figura de Luis Vives, entre otros, ¿vale? Durante el siglo XIX, que estaban las revoluciones industriales, el nacimiento de las revoluciones industriales, el trabajo social ostenta una tendencia muy vinculada precisamente a la de los derechos sociales, a la de la generación de las políticas sociales y a a los primeros desarrollos de los servicios sociales entendidos en sentido amplio. ¿Vale? Y aquí que encontramos pues muchos tipos de entidades, servicios, prestaciones, algunos de ellos se mencionan, por ejemplo en 1822 que se crean la ley de establecimientos benéficos, estamos hablando solamente de historia de España, donde se crean los hospitales, las casas de socorro, las casas de maternidad. Por favor, los hospitales no es el hospital del médico, sino hospital de ayuda social, ayuda a personas que necesitan alimentación, cobijo, las personas mayores, ¿vale? Casas de socorro y casas de maternidad, pues en los mismos sentidos. Las congregaciones femeninas se ocupaban básicamente de los pobres y la asistencia social se convierte en España en una profesión puramente femenina. Y destacan figuras como las que no hemos visto en estas materias, sí las hemos visto en la asignatura de origen y desarrollo, como la de Concepción Arenal, ¿no? Es una figura vinculada básicamente a los orígenes de la asistencia social en España y con grandísimas aportaciones también a nivel mundial, ¿vale? En 1903, ya sabéis que en España se creó el Instituto de Reformas Sociales y a su amparo en 1908 el Instituto Nacional de Previsión y en 1920, todo eso va así en cascada, se creará el Ministerio de Trabajo que integró los organismos anteriores. Eso significa que va a haber un desarrollo administrativo y por tanto jurídico-normativo y por tanto de intervención en temas sociales. ¿Vale? La formación en el trabajo social en España se encuentra a sus manifestaciones iniciales, ya nos tenemos que ir prácticamente a la Guerra Civil, 1937, cuando nace la primera escuela de formación social en San Sebastián. No es correcto, esta es la primera escuela que crea el bando nacional. Antes en Barcelona existía la primera escuela de trabajo social dirigida por un médico, el doctor Rovira, ¿vale? Entonces, tenéis que tener cuidado porque, hombre, el libro lo pone así, vosotros vais a examinar por este libro, pero en verdad, años antes, 2, 3 años antes, ya se creó otra escuela de trabajo social en Barcelona. Lo que pasa es que como será el bando que pierde, desaparecerá y esta misma de San Sebastián, más la antigua de Barcelona, se trasladarán a la escuela de Madrid en el estilo centralizador de la época de la dictadura, ¿vale? Durante la Segunda República, bueno, pues evidentemente hay un reconocimiento potente de la asistencia social y impulsado por los propios movimientos obreros y por el propio papel del Estado que quiere generar cambios políticos sociales. Lástima que hubiese ese golpe de Estado fascista en España y se acabara con esa línea de pensamiento. Durante la dictadura, ya nos ubicamos entre el 39 y el 57, se crea sobre todo una hegemonía de la intervención social que la dirigen las hijas de la caridad y sobre todo la sección femenina del movimiento. El movimiento es el movimiento Falange, que Falange es la entidad fascista, ¿vale? Que gobierna España junto a Franco, ¿vale? Falange fascismo y tenía una sección femenina, ¿vale? Que es la que ayudaba, recordad que está vinculado el tema de la atención social a la mujer, ¿vale? 1937 se crea el auxilio social y en 1942 pues nace Cáritas Española. Entre 1958 y 1967 se empiezan a generar otras mejoras. Por ejemplo, en el 63 se crea el seguro de desempleo, se promulga la red de la seguridad social y se instituye el FONA,
que es un fondo muy importante, el Fondo Nacional de Asistencia Social, que es el que viene a pagar, viene a financiar las acciones sociales de asistencia social que se hacen ya, fijaros, los años 60, a partir de los años 60. Con el cambio de gobierno, recordad que la dictadura franquista hay como dos periodos, un primer periodo que es fascista, es más o menos hasta la mitad de la dictadura, y un segundo periodo que es denominado tecnocracia, que está ubicado sobre todo con personas formadas, pertenecientes al Opus Dei, donde el régimen franquista deja de ser apoyarse en falange fascista y se apoya en catolicismo, ¿vale? Como un cambio, ¿vale? Y eso va a generar también otro tipo de reformas de tipo social. Lo bueno que tienen es que Opus Dei se están formando en universidades y en entornos externos europeos que en ese momento están desarrollando el estado de bienestar, y lo que hacen es que ponen en marcha o traen a España políticas con similares características a las de estado de bienestar que se están poniendo en ese momento en marcha en otros países europeos, ¿vale? Los servicios sociales, el trabajo social, el tercer sector de la Constitución de 1978, es muy importante entender que los servicios sociales son de carácter universal y son un elemento central en el llamado estado de bienestar. En España se estructuran básicamente por competencias transferidas a las autonomías, que son las que a través de sus leyes y sus normas crean o ejecutan los programas, mantienen todo el sistema público de servicios sociales. Básicamente a partir de los años 80 hasta nuestros días se han ido creando, generando normativa autonómica y se ha ido trabajando el desarrollo de los servicios sociales. Bueno, aquí tenéis algunos artículos, ¿vale? Que pueden serviros un poquito de referencia, ¿vale? El único que de verdad menciona el concepto de servicios sociales es el 50, pasa que aquí no lo pone textual, ¿vale? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí. Iniciativas estatales que se han puesto en marcha, muy importante, muy importante. Bueno, viene el plan gerontológico, plan de acción para las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. Pero básicamente en materia de servicios sociales y trabajo social hay que destacar el plan concertado. ¿Qué es el plan concertado? Pues como no existe una ley nacional de servicios sociales, lo que se generó en España fue un plan concertado que es nacional y al que se suscriben todas las entidades, ¿vale? Pues la Administración General del Estado y todas las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que significa este plan? Este plan lo que hace es financiar todos los servicios sociales en España. Lo financia este plan concertado. Y lo hace de manera tripartita. Una parte lo pone el ministerio, o sea, una parte lo pone el Estado, otra parte lo pone cada una de las comunidades autónomas y de otra parte las entidades locales, es decir, ayuntamientos y diputaciones. Y tienen que dar al menos 5 prestaciones, ¿vale? Que son un SIBO o SIO, Servicio de Información, Orientación y Valoración Social, un SAS, Servicio de Ayuda a Domicilio, un CORE, un Servicio de Convivencia y Reinserción, que sería para todo el tema de familia y menores, un COSO o Servicio de Cooperación Social, que es para todo desarrollo comunitario, tema de asociacionismo, tema de impulso de actividades lúdicas hacia el barrio, hacia personas con alguna necesidad, que sería cooperación social, y las prestaciones complementarias, como son el salario social, etcétera, etcétera. En Andalucía, estas 4 se dan en los servicios sociales, financiada por el plan concertado, y esta quinta se da desde las delegaciones provinciales de asuntos sociales. Pero en verdad las 5 son un paquete básico que dice el plan concertado que todos los ciudadanos españoles deberían de tener. Luego, en cada comunidad autónoma lo que se han hecho es, a partir de sus estatutos, crear leyes específicas, ¿vale? De servicios sociales. En Andalucía, por ejemplo, hay otras comunidades que tienen hasta 3 o 4, ya se me pierden algunas, pero en Andalucía tenemos 2, la última no hace mucho, una nueva ley de servicios sociales que todavía está, a ver si la podemos aplicar tal y como lo podemos querer nosotros. En cualquier caso, los servicios sociales son elementos que están transferidos a las comunidades autónomas y que son estas las que trabajan a través de la competencia que la Constitución no se llamaba servicios sociales, se llamaba asistencia social, ¿vale? En el artículo 148.1.20, donde se dice que esa transferencia se va a pasar precisamente a las comunidades autónomas. Y ellas son las que legislan y crean sus propias leyes de servicios sociales, ¿vale? También vais a encontrar normativa en la ley de base reguladora de régimen local. Esta es antigua, la ley de base reguladora también ha sido cambiada, pero básicamente marca los elementos que tienen que ver con los municipios y con las provincias en materia de servicios sociales, ¿vale? Más o menos establece la diferencia entre poblaciones de más y menos de 20.000 habitantes. Las poblaciones de más de 20.000 habitantes es el propio ayuntamiento el que da los servicios sociales, por ejemplo. Y si son poblaciones de menos de 20.000 habitantes, son las diputaciones las que ayudan a esos ayuntamientos más pequeños
pequeño a tener los servicios sociales. Por eso muchos trabajadores sociales de un ayuntamiento pequeño no los contrata el ayuntamiento, lo está contratando la Diputación, los manda allí la Diputación, pero lo paga el plan concertado. Recordad que esto lo está pagando el plan concertado. Los centros pueden ser equipamientos públicos locales, pero el sostenimiento del centro también va vía plan concertado, ¿vale? Con ello, pues se van estructurando elementos. No quiero profundizar mucho en la ley de base porque, ya digo, se han creado modificaciones con la ley de base nueva, pero bueno, la tenéis ahí. Y también permite, para dar prestación de servicios públicos, las entidades de carácter supramunicipal o supracomarcal. Es decir, una comarca de municipios se pueden unir para sumar poblaciones de más de 20.000 habitantes y ser autogestora de sus servicios sociales, por ejemplo, ¿vale? Cosas de este tipo. Bueno, con ello, como veis, hemos hecho un repaso amplísimo a todo lo que sería los últimos temas que nos han quedado. Y básicamente ya lo que me queda es desearos mucha energía, mucha fuerza para enfrentar vuestro examen, darle mucha caña. Prácticamente todo lo que tenéis son elementos que podéis leer bien en el material, en el manual, y podéis rápidamente abarcar bien las preguntas de examen. Así que tenéis que prepararos muy bien, haceros vuestros esquemas, vuestros resúmenes y empoderaros mucho para que no tengáis ningún problema, ¿vale? Mucha suerte, espero que sacáis unas maravillosas calificaciones. Con esto pues me despido y os mando a todos unos saludos cordiales.